Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química Orgánica 2, ejercicios para la carrera de Bioquímica. El día de hoy veremos y analizaremos una serie de ejercicios de isomería. Comencemos. El primero dice, represente la imagen especular de cada uno de los siguientes compuestos y diga si su representación corresponde a un enantiómero o al mismo compuesto por duplicado. De ser un enantiómero, indique con un asterisco cuál es el carbono asimétrico. Bien, para comenzar en este tipo de ejercicios, cuando nos piden que dibujemos una imagen especular, se refiere a que hagamos el típico del espejo. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a reflejar a la molécula en un espejo y vamos a confirmar si evidentemente corresponde a un enantiómero o es exactamente la misma molécula. Así que si yo quisiera reflejar esta molécula en el espejo, tendría que hacerla de la siguiente manera. Ustedes se dan cuenta, estoy respetando el mismo orden, solamente es la molécula reflejada. Y una vez que hemos hecho la imagen especular, que ya la tenemos realizada, nos piden identificar si es la misma molécula. Y aquí, como ustedes pueden recordar, para identificar si una molécula es quiral, teníamos una regla bastante sencilla que era indicar la presencia de algún carbono que tuviera 4 sustituyentes distintos a lo menos. Si ustedes analizan la molécula en cuestión, fíjense que tiene este carbono 2 átomos de hidrógeno, este otro carbono 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y finalmente 3 átomos de hidrógeno. Esto quiere decir que acá no hay ningún carbono quiral, ¿ya? Así que por lo tanto estaríamos en presencia de una molécula que no es un enantiómero. En otras palabras, estaríamos en presencia de exactamente la misma molécula. Y de hecho, si nosotros rotáramos, por ejemplo, la molécula desde una de las orientaciones, podríamos identificar claramente la presencia de que es exactamente la misma molécula. Vamos con la B. En el caso de la B, tendríamos que nuevamente también dibujar a la molécula. Nos recordamos de la imagen en el espejo y que tendríamos la siguiente disposición espacial y tendríamos la imagen especular ya dibujada. Fíjense que ahora, para poder representar si es un enantiómero, vamos a identificar la presencia de carbonos quirales. Descartamos el primero porque tiene 3 átomos de hidrógeno, descartamos el segundo carbono porque también tiene 2 átomos de hidrógeno, el que le sigue también, este también lo podemos descartar, este grupo metilo, pero miren, observen justamente este carbono, el carbono que acabo de marcar con un asterisco. Si ustedes observan bien, fíjense que por un lado estaría unido a un grupo hidroxilo. Como no tenemos la configuración del enlace, yo lo voy a poner en el orden que, digamos, considere. Esto lo estoy haciendo totalmente de manera aleatoria. Pero fíjense que efectivamente aquí tenemos la presencia de un carbono enantiomérico. Fíjense que en este caso, este carbono que acabo de marcar con un asterisco tiene 4 sustituyentes distintos. Por lo tanto, en esta situación sí estaríamos en presencia de una molécula quiral. Veamos lo que pasa con el 3-pentanol. Nuevamente, vamos a imaginarnos la imagen en el espejo, la imagen especular, y vamos a plantear la molécula. Inmediatamente ustedes podrían decir, pareciera que no lo es. ¿Por qué motivo? Fíjense que cuando nosotros analizamos los grupos metilos y los metilenos, efectivamente ellos quedan descartados debido a que todos ellos tienen más de un átomo de hidrógeno. O sea, fíjense que los metilos tienen 3 y los metilenos tienen 2, por lo tanto no pueden ser quirales. Ahora bien, si observamos el carbono central, uno quizás podría llegar a tener la, digamos, idea, pero fíjense que en ambos lados la molécula es simétrica. Tiene 2 grupos, si lo dijéramos de esta manera, etilus, ¿ya? Por lo tanto, en otras palabras, si ustedes también lo quisieran ver, tiene un plano de simetría. Entonces, esta molécula es aquiral, ¿ya? No hay presencia de carbonos quirales y no tiene, digamos, ningún carbono quiral, ¿ya? Así que aquí no hay carbonos quirales. Continuamos. Seguimos en el mismo ejercicio. Vamos con el caso del ciclohexenol. Ya ustedes podrían intuir que esta molécula es quiral, sobre todo por la presencia de las cuñas, ¿cierto? En otras palabras, aquí nos están diciendo que la configuración de la molécula es importante. Así que vamos a dibujar la imagen especular. Aquí ya tendríamos la molécula dibujada. Evidentemente, nosotros inmediatamente podemos llegar a la conclusión de que este carbono central es quiral, debido a que si ustedes observan, por un lado está unido a un grupo hidroxilo y a un átomo de hidrógeno. Sin embargo, si analizaran los carbonos laterales,
Fíjense que estos dos carbonos son iguales, son dos grupos metilenos. Sin embargo, cuando la regla nos decía que cuando nos topemos con esta situación, tenemos que empezar a observar el carbono subsiguiente. Y fíjense que arriba tenemos un metileno por el lado izquierdo mirando hacia la pantalla. Sin embargo, si analizan el derecho, solamente tenemos un grupo CH. Ahí está la diferencia. De hecho, esta molécula no tiene un plano de simetría central, por lo tanto es una molécula quiral. Tiene un carbono asimétrico. En otras palabras, si ustedes quisieran girar esta molécula en 180 grados, fíjense que si nosotros la giráramos, llegaríamos a la siguiente molécula. Nosotros giramos la molécula, nos quedaría de la siguiente manera. El hidrógeno pasaría hacia adelante y el hidroxilo quedaría hacia atrás. Así que evidentemente estamos en presencia de un enantiómero. Así que hay un carbono quiral. Veamos el caso que le sigue. En esta situación también ustedes pueden darse cuenta inmediatamente de cuál podría ser el carbono quiral. Observen que en esta situación tendrían que ir analizando carbono a carbono la estructura. Si ustedes se percatan, la molécula tiene dos carbonos quirales en esta situación. Observen este anillo un tanto extraño. Vamos a ir analizando carbono a carbono, pero bueno, primero vamos a dibujar la imagen especular. Ahora bien, si ustedes se fijan, inmediatamente nosotros podríamos descartar los dobles enlaces porque evidentemente eso no van a generar quiralidad. Sin embargo, observen estos carbonos centrales de acá. Fíjense que esta molécula en particular, estos carbonos que acabo de marcar, por un lado los voy a representar. Tienen un enlace, digamos que va superior hacia el anillo central, ¿cierto? Por otra parte, si ustedes analizan la estructura, tendrían un metileno por un lado y por otra parte tienen el carbono del doble enlace, ¿cierto? Y adicionalmente tendrían el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, acá tenemos 4 sustituyentes distintos, fíjense en eso. Así que lo mismo ocurriría con el carbono de al frente, es la misma situación. Si nosotros lo dibujáramos también sería lo mismo. Sería ahí, iría hacia un metileno y por otra parte hacia el carbono que está unido a un doble enlace y para más remate está unido a un grupo CH3, un grupo metilo y adicionalmente, claro, tiene un átomo de hidrógeno por ahí dando vuelta. Así que estos dos carbonos serían quirales. La molécula estas dos moléculas que acabo de dibujar son enantiómeros y tiene dos carbonos asimétricos o dos carbonos quirales. Veamos el caso de abajo. Fíjense que en el caso inferior también dibujamos a la molécula en su imagen especular y nos quedaría la siguiente situación. Ahí estaría la molécula. Ahora observen, eso sí, que esta molécula es bastante especial. Por un lado, nosotros nos vamos a dar cuenta que inmediatamente podríamos indicar que estos dos carbonos son quirales, ¿cierto? Observen bien, tienen por un lado el grupo de ácido carboxílico, por arriba tienen un grupo metilo, están unidos a un átomo de hidrógeno y a un metileno. Por lo tanto, tiene 4 sustituyentes distintos. La misma situación ocurre con el carbono de este lado, del lado derecho mirando hacia la pantalla. Sin embargo, observen que esta molécula tiene un plano de simetría que pasa justo por el grupo metileno, por lo cual la molécula, al tener ese plano de simetría, podríamos llegar a la conclusión de que sea un compuesto meso. Bien, prosigamos. Dice, determine para cada compuesto si la molécula posee un plano especular interno de simetría. En caso de que no posea un plano interno, determine si la molécula es quiral. El metano, evidentemente nosotros nos damos cuenta que tiene planos de simetría hasta por si acaso, así que evidentemente es una molécula aquiral. Fíjense que no tiene ningún carbono asimétrico porque nosotros podríamos poner planos en muchas orientaciones y evidentemente la molécula es aquiral. Además tiene 4 sustituyentes iguales, o sea, tiene por dónde. Veamos el caso del 2,3 dihidroxipropanal. Observen que en este caso la situación cambia bastante. Si analizamos sobre todo este grupo de acá, este grupo CH, efectivamente aquí tenemos un carbono quiral. Si tratáramos de trazar un plano de simetría nos daremos cuenta que es imposible, no hay ninguna forma en la cual se nos refleje lo que hay en ambos lados de la imagen, ¿ya? Así que esta molécula es quiral, no tiene planos de simetría, ¿sí? No hay planos de simetría. Bien, continuemos con la alanina. En el caso de la alanina nos encontramos con una situación inmediatamente muy similar. Observen que nuevamente aquí tenemos la presencia de un carbono quiral. Fíjense que tiene 4 sustituyentes distintos, en un grupo metilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y un grupo de ácido carboxílico. Pero es imposible trazar planos de simetría porque la molécula no tiene ninguno realmente. Así que tampoco no hay planos. Estamos en presencia de una molécula
chiral. Continuamos. Si analizamos este caso, el caso inferior, el 1-1 metiletil, cierro paréntesis, 4-metilciclohexano, nos daremos cuenta que esta molécula sí es un caso bien particular. Si ustedes observan bien, esta molécula sí presenta un plano de simetría. Observen que si yo trazara un plano desde esta situación, la molécula claramente sí presenta un plano de simetría, en el cual yo podría, al obtener la imagen especular, después representar la misma molécula dentro de giros. A pesar de que esta sustancia efectivamente también tiene... y además que si ustedes analizan bien, no presenta ningún carbono quiral. Observen bien que a pesar de que la imagen esté dibujada en cuñas, la molécula no tiene ningún ningún carbono con 4 sustituyentes distintos. Observen que este se descarta debido a que tiene 2 grupos metilos. Si analizáramos el carbono de esta situación y analizamos todo el resto del anillo es simétrico. Por lo tanto, esta molécula es aquiral, ¿ya? No tiene carbonos quirales y tampoco tiene planos de simetría. Finalmente, si analizamos el biciclo 2,2,1,2-hepteno, nos daremos cuenta inmediatamente que esta molécula también presenta un plano de simetría. Si nosotros cruzamos a la molécula con un plano, fíjense que podemos partirla a la mitad, ¿ya? Teniendo los mismos lados reflejados dentro del anillo. Por lo tanto, sí tiene planos y no es quiral, ¿ya? De hecho, si ustedes contabilizan los carbonos, no hay ninguno que tenga 4 sustituyentes distintos. Bien, dice número 3. En las siguientes moléculas se encuentran los carbonos quirales presentes y señalícelos con un asterisco. En caso de que no posea un plano interno, determine si la molécula es quiral. Entonces, vamos a buscar carbonos aquirales. Fíjense que en esta situación, este carbono que acabo de marcar ahí en esa posición sería un carbono quiral. El motivo de eso es que este carbono estaría unido primero a un grupo isopropilo por un lado, ¿cierto? CH3,2. Por otra parte tendría la unión a un átomo de hidrógeno y fíjense que tanto esta parte superior como la inferior son muy distintos. Acá hay un carbono unido a otro carbono y en la parte superior hay un metileno. Por lo tanto, esta molécula, el mentol, tiene un carbono quiral en esta posición. Si analizáramos los siguientes carbonos, nos daríamos cuenta que ese no es quiral. Este carbono de esta situación, aquí sí, acá también tendríamos un carbono quiral. Observen que en el caso del mentol, el carbono de esta posición es quiral. El motivo de eso es que está unido a un hidrógeno, a un grupo metilo. Por acá hay un grupo metileno, la misma situación para abajo. Pero fíjense que aquí es donde ocurre el cambio. Acá seguimos teniendo un metileno, pero acá abajo tenemos un carbono unido a un grupo metilo. Tendríamos 2 carbonos quirales. Bien, y no tiene ningún plano de simetría, por supuesto. Analicemos el siguiente caso. En el siguiente caso, si ustedes observan bien, la molécula en cuestión acá presenta un carbono quiral. Observen bien que ese carbono que está ahí está unido a un átomo de hidrógeno, a un grupo metilo, a un grupo etilo, y a todo este grupo que contiene hasta un anillo aromático. Aquí estamos en presencia de un carbono quiral. En el caso de la glucosa, la situación es bastante, digamos, más impactante, porque si ustedes se fijan bien, este carbono quiral está unido a un grupo hidroxilo por un lado, a un átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, carbono, ¿cierto? Así que carbono quiral. Si analizamos este carbono acá, también es quiral, hidroxilo, hidrógeno, un carbono unido a un hidroxilo y un hidrógeno, pero que a su vez está unido a un carbono dentro del anillo, a un oxígeno dentro del anillo. En cambio, este carbono sencillamente está unido a otro carbono. Y si analizamos toda la molécula, nos daremos cuenta que casi todos los carbonos de la molécula de la glucosa son quirales, a excepción del grupo metileno que está afuera del anillo. Bien, continuemos con el ácido 2-metilbutanoico. En esta situación, si ustedes se fijan bien, también vamos a buscar carbonos quirales. Tenemos un grupo metilo, metileno. Acá tenemos un CH, el cual está unido a un CH3. Por un lado está unido a este grupo etilo y por otro lado está unido a un ácido carboxílico. Así que efectivamente es quiral. Ese se descarta porque tiene un doble enlace y ya está. Ahí tendríamos la molécula quiral. Vamos con el ácido ascórbico. En el caso del ácido ascórbico ya podemos descartar toda esta parte porque tiene dobles enlaces, por supuesto. Si analizamos este carbono de esta situación, aquí la cosa cambia. Fíjense
que por un lado está unido a un oxígeno, por otro lado está unido a un hidrógeno, a un grupo metileno, y por otra parte está unido a un carbono con doble enlace y a un hidroxilo. Así que evidentemente este carbono es quiral. En el caso, digamos, del carbono subsiguiente encontramos una situación también similar. Grupo hidroxilo, átomo de hidrógeno, anillo y por otra parte digamos un carbono que está unido a un grupo hidroxilo. Así que este carbono subsiguiente también es quiral. El resto ya no lo es. Vamos con el ibuprofeno. En el caso del ibuprofeno podemos descartar estos 3 carbonos, lo mismo con este carbono. En el anillo aromático, fíjense que en esta situación los vamos a descartar porque tienen dobles enlaces, no pueden ser quirales. Y si seguimos analizando la sustancia, descartamos el grupo metilo, también descartamos el grupo acilo, pero acá tenemos la presencia de un carbono quiral. Fíjense que está unido por un lado un grupo metilo, a un grupo acilo y por otra parte al anillo aromático. Así que efectivamente ese sería un carbono quiral. Vamos con el ácido láctico. En el caso del ácido láctico podemos descartar el grupo metilo, porque evidentemente tiene 3 átomos de hidrógeno. Acá podríamos tener una situación, fíjense que está unido un grupo metilo, a un grupo hidroxilo, átomo de hidrógeno, grupo acilo. Efectivamente ese carbono es quiral. Descartamos el grupo acilo por la presencia del doble enlace. Bien, y finalmente nos dice ponga un asterisco en cada átomo de carbono asimétrico de los siguientes ejemplos y determine su configuración R o S. Evidentemente aquí nos dan inmediatamente dónde están los carbonos quirales, así que eso no tenía mucha ciencia, perdón. Pero vamos a asignar la configuración R o S. Como ustedes se deben acordar, para poder determinar esta configuración nosotros tenemos que darle órdenes de prioridad a los sustituyentes. Si ustedes se fijan en la figura, nos vamos a dar cuenta que esa prioridad, recuerden que esa prioridad dependía del peso atómico de la sustancia. Así que si analizamos la primera molécula, evidentemente el oxígeno es el más pesado, así que se lleva la posición 1. El hidrógeno es el más liviano, por lo tanto se lleva la posición 4. Y tenemos un grupo metilo y un grupo etilo. De los dos, recuerden que como los dos son carbonos, porque vamos analizando átomo a átomo, efectivamente se lleva la segunda prioridad el etilo porque tiene un carbono unido a más carbonos. En cambio el metilo está solamente unido a 3 átomos de hidrógeno. Como yo les decía, aquí cualquiera puede utilizar el método que le sea más adecuado. Yo siempre les recomiendo dejar el átomo de hidrógeno en la posición de atrás. Y para dejarlo, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar fijo el eje del 1, ¿ya? Es decir, que el OH nunca se me va a mover. Sin embargo, voy a mover de manera que el 4 pase acá, el grupo 3 pase a esta situación y el etilo pase a ese lugar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Sencillamente voy a dibujar la molécula tal cual la tenía inicialmente con sus respectivas cuñas. Entonces ya sé que el grupo metilo me va a quedar al frente, porque al hacer este giro, lo que estoy haciendo es que el grupo metilo pase a esta posición, ¿cierto? Ahí quedó. El grupo etilo va a pasar hacia la cuña que sale fuera de la pantalla y finalmente el átomo de hidrógeno quedaría en la posición trasera. Entonces luego, si esto lo representamos como si fuese un manubrio, fíjense que me quedaría 1, 2, 3. Recuerden que el etilo se lleva la segunda prioridad, así que si hacemos el giro de 1 a 3 nos daremos cuenta que es antihorario, por lo tanto esta sustancia es S. Vamos con el caso B. Fíjense que acá el átomo de hidrógeno es el que se lleva la menor prioridad, tiene la posición 4. El bromo es el más pesado, por lo tanto se lleva la 1. Y dentro del etilo y el metilo, evidentemente el etilo como es más grande se lleva la posición 2 y el metilo se lleva la posición 3. Fíjense que en este caso fue un poquito más complejo porque nos dejaron el 4 en la parte superior. Por lo tanto, nuestro eje de rotación debería ser E, ¿cierto? Fíjense, voy a dibujar exactamente la misma molécula con las mismas cuñas, ¿ya? Para que no nos confundamos. Sin embargo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Manteniendo el grupo metilo, porque voy a tomar el grupo metilo entre mis dedos así imaginariamente y voy a hacer un giro de modo que el hidrógeno pase acá, el bromo pase a esta posición y el etilo pase a la posición superior. Por lo tanto, el etilo queda arriba, el bromo pasa hacia el frente y el hidrógeno queda en la posición de atrás. Por lo tanto, si ustedes se percatan, tengo 1, 2, 3, así que si me lo imagino como un manubrio, nuevamente es una molécula con configuración S, ¿ya? Va en sentido antihorario. Vamos con el caso C. En el caso C, si nos percatamos, el hidrógeno se llevaría la última prioridad,
el oxígeno a la primera, le seguiría el grupo metileno y en la tercera prioridad tendríamos al litio, que el litio pesa muy poquito. Entonces, ahora como tenemos el hidrógeno en la posición 4, es sumamente sencillo porque fíjense que ya no necesitamos dibujar la molécula o girarla, así que esto, si la aplastáramos y nos olvidáramos del 4, nos quedaría 1, 2, 3. Es decir, que también tiene una configuración del tipo S. Vamos con el último caso. Bueno, no el último caso, vamos con el siguiente caso. Acá tenemos que recordar también los órdenes. Si ustedes se percatan, el nitrógeno sería el, digamos, bueno, tenemos nitrógeno, oxígeno, cloro y flúor. Si ustedes recuerdan, por, digamos, orden, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14 UMAS, el cloro son 35. Entonces, si ustedes se acuerdan, el flúor tiene 19, nitrógeno 14, cloro 35 y oxígeno 16. Así que en esta situación, voy a borrar el oxígeno, en esta situación el cloro se llevaría la primera prioridad, es el más pesado. Le seguiría el flúor con la posición 2, vendría el oxígeno con la posición 3 y el nitrógeno se quedaría en la posición 4. De esta manera, ya tenemos el 4 atrás, así que es más sencillo. Y fíjense que nuevamente tenemos una molécula que va en sentido antihorario. Por lo tanto, también tiene configuración S. Vamos con estos casos que están un poquito más complicados. Observen que acá inmediatamente nos dan a entender que hacia atrás tenemos el átomo de hidrógeno. Acá tenemos el limoneno realmente. Así que vamos a analizar este tipo de sustancias. Como siempre yo les digo, no se compliquen mucho con esto. Dibujen solamente la parte de interés y le vamos a ir dando prioridades. De los carbonos, bueno, sabemos que el hidrógeno está en la posición 4. De los carbonos sabemos que hacia abajo tenemos la posición 1 debido a que presenta un doble enlace, ¿cierto? Si analizamos los carbonos subsiguientes, todavía no los conocemos porque son iguales, así que avanzamos al siguiente átomo de carbono. Esta situación o esta posición se llevaría la, digamos, segunda prioridad y acá tendríamos la tercera prioridad. Por lo tanto, si nosotros dibujáramos esta sustancia tal cual está, nos quedaría algo así, ¿cierto? Voy a poner en numeración para que podamos ver. Número 4, 3 y 2. Así que está un poquito más complejo verlo, pero yo les recomiendo siempre hacer un pequeño giro en esta orientación para que la molécula nos quede en el plano. Fíjense que lo único que voy a hacer con mucho cuidado para no equivocarme es mantener los mismos órdenes 1 y 4. Y fíjense que ahí ya llegué a algo que es mucho más entendible. Y si analizo, digamos, esta molécula, voy en esta orientación de giro. Es decir, estamos en presencia de una molécula R. Voy a borrar esto para que podamos dibujar. Así que, como les digo, cuando se traten de anillos, no se compliquen, traten de hacerlo lo más sencillo posible, porque así no se confunden. No intenten dibujar todo el anillo porque usualmente uno se confunde en esos procesos. Es mejor solamente trabajar con la parte o la región de interés. Veamos la siguiente molécula, que es la imagen especular de la primera. Ya inmediatamente reconocemos que ahí tenemos el 1, ¿cierto? El 2, el 3 y el 4. Así que si dibujáramos la molécula, yo la podría torcer de la siguiente manera. Perdón, esto va hacia afuera. Entonces, yo la podría dibujar de la siguiente manera. Y 3. Y fíjense que nuevamente llegamos a la misma molécula complicada, así que la vamos a girar levemente para que nos quede algo más similar a lo que usualmente nosotros trabajamos. 2, 4 y 1. Y si ustedes observan bien, en este caso vamos a tener que hacer un giro, porque fíjense que el hidrógeno quedó hacia adelante, ¿cierto? El átomo de hidrógeno quedó hacia adelante. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la posición 2 y voy a hacer un giro digamos, de modo que el 4, el átomo de hidrógeno, pase acá, este grupo pase a esta posición y el siguiente átomo se mueva. De esta manera vamos a llegar a la siguiente molécula. Esto sería 4, ¿cierto? Voy a dibujar el anillo, voy a dibujar primero la molécula. Entonces el 2 lo mantenemos en posición, el 1 se mueve hacia este lado y el 3 pasa a esta posición. Y fíjense que acá estaríamos en presencia de la configuración S. Así que esta molécula que acabamos de dibujar está en configuración S. Voy a volver a dibujarlo para poder seguir avanzando con el resto de las moléculas. Bueno, era lógico pensar que iba a estar en configuración S porque era la imagen especular. Como ya habíamos reconocido que se trataba de un enantiómero, era totalmente evidente que debía tener una configuración de... Bien, vamos con la siguiente molécula. Bien, analicemos la siguiente molécula. Si
Si ustedes observan bien, acá tenemos un carbono quiral. Lo reconocemos fácilmente porque está unido a un grupo hidroxilo, átomo de hidrógeno, metileno y un carbono ahí. Nuevamente estamos en presencia de un anillo, lo cual nos puede complicar un poco la vida. Pero nuevamente yo les recomiendo siempre trabajarlo separadito. Entonces asignemos los órdenes. Sabemos que el hidroxilo se llevaría a la posición 1 y el hidrógeno a la posición 4. Son el mayor y el menor respectivamente. De los carbonos, aquel que está unido a un doble enlace se lleva a la segunda prioridad y el carbono del metileno se lleva a la tercera prioridad. De esta manera, nosotros podríamos dibujar solamente la región de interés, ya para no complicarnos tanto la vida. Entonces tendríamos 4, hacia adelante tenemos el OH, hacia este otro lado tenemos la posición 2, 3 y arriba tenemos el 1. Entonces, la clave acá va a ser hacer un ligero giro para que esto nos quede un poquito más claro. Y lo voy a girar de esta manera. Voy a bajar el 1. Fíjense que lo único que estoy haciendo es sencillamente mover la molécula, pero nada más. Ya no estoy, digamos, incurriendo en algún otro cambio dentro de la estructura de la sustancia. Sencillamente yo estoy girando a la molécula. Bien, y ahí nos quedaría la molécula. Y si ustedes observan, si yo me olvido del 4, me va a quedar de esta manera. 1, 2, 3. Así que es sentido antihorario. Así que estamos en presencia de una molécula S. Bien, finalmente analizamos el último caso. Este último caso nos preguntan si presenta carbonos quirales, pero fíjense que esta molécula no va a presentar ningún carbono quiral porque la parte del anillo es totalmente simétrica. Así que esta última sustancia no tiene carbonos quirales. Y hasta aquí dejamos esta breve clase de ejercicios de isomería. Nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Saludos.